Isabel Impuo es una de las soberanas más enigmáticas de Inglaterra. Nunca se casó, no dejó herederos y llevó el título de reina virgen durante el resto de su vida. Pero, ¿fue una decisión consciente o el destino la obligó a renunciar al amor? Algunos dicen que sacrificó su felicidad personal por el bien del país. Otros están seguros de que detrás de esa decisión había un profundo trauma personal. Isabel se definió a sí misma como casada con Inglaterra y dijo que el amor se interponía en su camino para gobernar. Pero ¿puede creerse esto? La infancia de Isabel fue aterradora. Cuando solo tenía 2 años, su madre, la famosa Ana Bolena, fue decapitada por orden de su propio padre, Enrique Obalno. En un solo día pasó de ser una princesa a una niña sin amor que ni siquiera era considerada hija legítima del rey. Pero lo más asombroso es que pudo casarse decenas de veces. Los reyes de Francia y España le ofrecieron su mano. Nobles ingleses soñaban con convertirse en su marido. Incluso su mejor amigo Robert Dudley le propuso matrimonio. Pero en todas las ocasiones, Isabel dijo no. ¿Qué la hizo renunciar al amor? ¿Fue una estrategia consciente o el miedo a repetir el destino de su madre? Poca gente piensa en cómo los traumas de la infancia pueden afectar a la vida de un gobernante. Vemos a grandes monarcas, generales, dictadores, y olvidamos que una vez fueron niños que tuvieron miedo, sufrieron y sacaron conclusiones que cambiaron su destino. La historia de Isabel I es la historia de una niña a la que primero le robaron a su madre, luego su nombre y finalmente su fe en las personas. En 1536, su madre, Ana Bolena, fue decapitada por orden de su propio padre, Enrique Obalno. El mismo día ordenó que se borrara toda mención de ella. La ejecución no solo eliminó a una rival, sino que tachó a la propia Isabel. El rey tachó a su hija de la lista de herederos, la declaró ilegítima y en la corte ya no se la reverenciaba, no se la llamaba princesa ni se la miraba con respeto. ¿Cómo se veía esto en la vida real? Te despiertas un día y todo a tu alrededor ha desaparecido. El cariño, la atención, la gente que ayer sonreía hoy ni siquiera mira en tu dirección. Tu padre, el hombre más poderoso de Inglaterra, ya no te considera su hija. Nadie te quiere, pero lo peor ocurrió después. Años después de la muerte de Enrique VIII, el padrastro de Isabel, Thomas Seymour, empezó a prestarle atenciones indecentes. Entraba en sus aposentos de madrugada, rasgándole la ropa y haciendo gestos excesivos. En un momento dado, su esposa intervino y la pesadilla cesó, pero el residuo permaneció durante el resto de su vida. ¿Cómo podía aprender a amar una chica que se había enfrentado a la traición durante toda su vida? No veía hombres que protegieran. Veía hombres que la utilizaban. Elizabeth podría haberse casado docenas de veces, pero en cada propuesta de matrimonio veía una amenaza. Ella lo sabía. El amor es debilidad, y si confías en alguien puedes perderlo todo. Pero había un amor verdadero en su vida del que no pudiera huir. Robert Dudley es el hombre que ella amó, pero no eligió. Su historia de amor es uno de los romances más misteriosos de Inglaterra. Estuvo a su lado la mayor parte de su vida. Fue su amigo, su aliado, su confidente, pero nunca se convirtió en su marido. Dudley e Isabel se conocían desde la infancia. Sus destinos eran similares. Ambos pasaron sus primeros años en la corte de Enrique VIII. Ambos soportaron periodos de desgracia y miedo. Cuando Isabel subió al trono, Dudley se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Era el único hombre en quien ella confiaba. Pero entonces, ¿por qué no se casaron? En 1560, la esposa de Dudley, Amy Robsart, murió repentinamente. La encontraron muerta en su casa, se había caído por las escaleras y se había roto el cuello.
Parecía un accidente, pero enseguida empezaron a correr rumores. La gente susurraba. Dudley la mató para casarse con la reina. Era conveniente. Ahora él estaba libre, la reina soltera, y la boda podía celebrarse. Pero el problema era que este escándalo podía destruir la reputación de Isabel. Ella se dio cuenta de que, si se casaba con él, el pueblo nunca aceptaría su unión. Cuando Dudley le propuso matrimonio, ella respondió con frialdad y dureza. La reina no pertenece a nadie. Fue en ese momento cuando quedó claro. Nunca se casaría. Pero aquí está lo interesante. Toda su vida después de eso, Elizabeth continuó manteniendo a Dudley cerca de ella. Le dio títulos, tierras, poder, pero no le dio lo más importante, a sí misma. Cuando Dudley murió, Elizabeth guardó su última carta para el resto de su vida. Le llamaba mi Robin, y se rumorea que lloró profundamente cuando se enteró de su muerte. Pero ya era demasiado tarde, ya había hecho su elección. El matrimonio para una reina no es solo una boda, un vestido blanco y un final feliz. Siempre es una lucha de poder, especialmente si eres el gobernante de Inglaterra en el siglo XVI. Isabel sabía muy bien que una boda podía ser el principio de su fin. Lo vio en el ejemplo de su hermana, María Tudor, más tarde apodada María de la Sangre. María se casó con el rey Felipe II de España. ¿Y qué pasó después? Perdió el control de su propio país. Felipe no solo se convirtió en su marido, se convirtió en el hombre principal en la política inglesa. Fue él quien persuadió a María para que desatara la brutal persecución de protestantes que hizo que su pueblo comenzara a odiarla. María pensó que estaba haciendo una alianza dinástica. En realidad, se convirtió en una marioneta en manos del rey español. Isabel vio esto y sacó sus propias conclusiones. Si me caso, seré gobernada. Pero incluso si decidía casarse, ¿quién sería su marido? Casi todos sus posibles pretendientes desaparecieron misteriosamente o murieron. El duque de Anjou, el príncipe francés con el que Isabel estaba negociando un matrimonio, murió inesperadamente. Algunos de sus pretendientes renunciaron a casarse debido a la presión de los enemigos de Inglaterra. ¿Fue una coincidencia? ¿O alguien estaba eliminando a propósito a los hombres que podían acercarse al trono de Inglaterra? Pero tal vez Isabel no solo tenía miedo de perder el poder, tal vez tenía un secreto que le impedía casarse. En los últimos años de su vida, Isabel I estaba sola. Sus consejeros más cercanos habían muerto. Los jóvenes cortesanos no la miraban con admiración, sino con impaciencia. Todos esperaban que el trono quedara vacante. La reina estaba envejeciendo, pero no podía aceptarlo. Prohibió a los artistas pintar su aspecto real. Sus retratos la pintaban joven y bella, aunque en realidad su rostro estaba cubierto de arrugas, sus dientes se habían hundido y su pelo se había caído casi por completo. Pero lo peor no era el envejecimiento, sino la soledad. Antes de morir permaneció sentada durante horas en una habitación oscura, negándose a comer y beber. Isabel no quería irse a la cama. Se decía que temía que, si se acostaba, no volvería a levantarse. Las últimas palabras de la reina fueron sencillas, pero extrañas. Estoy cansada. En el momento de su muerte no había marido, ni hijos, ni herederos de sangre en la sala. El trono que había ocupado durante décadas había pasado al hijo de su némesis, María Estuardo. Los historiadores están seguros. Si se hubiera casado, Inglaterra podría haber perdido su independencia. Al casarse con un rey europeo, corría el riesgo de que el país fuera gobernado por un extranjero, como le ocurrió a su hermana María. Inglaterra podría pasar a formar parte de España o Francia, e Isabel misma podría convertirse en un peón en el juego de otro. Entonces, ¿era su camino el correcto? ¿Tú qué opinas?
Escribe en los comentarios.